Hoy te platicaré de la propuesta en Estados Unidos de usar al ejército para combatir a los cárteles mexicanos. Autoridades estadounidenses han reavivado su deseo por emplear a las Fuerzas Armadas norteamericanas para combatir a los cárteles del narcotráfico mexicanos, lo cual ha sido severamente criticado en nuestro país por considerar que se trata de un acto de intervencionismo. Sin embargo, este hecho ocurre a la par que 4 ciudadanos estadounidenses se mantienen privados de la libertad por un grupo delictivo que los secuestró el pasado 3 de marzo, cuando hubo una serie de balaceras en Matamoros, Tamaulipas. En este video te platicaré de la propuesta norteamericana y de las tensiones en las relaciones entre ambas naciones. Bienvenidos al Caporal del 6 de marzo, ¡comenzamos! ¿Qué hay detrás de la propuesta en Estados Unidos de utilizar al ejército norteamericano para combatir a los cárteles mexicanos? Una propuesta que, por cierto, ya tuvo reacción del presidente de México. Pero todavía es peor el que quieran utilizar la fuerza militar para intervenir en la vida pública de otro país, o sea, invadir a otro país con la excusa de que van sobre narcotraficantes terroristas. Voy por partes. El pasado 12 de enero, 2 representantes republicanos, Dan Crenshaw y Michael Waltz, presentaron una propuesta para combatir 2 cosas: la crisis provocada por el fentanilo, 1, y 2, la inestabilidad que provoca la guerra entre cárteles en la frontera de México con Estados Unidos. Sobre la crisis del fentanilo, se sabe que desde el 2019 es la primera causa de muerte en Estados Unidos de personas entre 18 y los 45 años de edad. Supera casos como suicidios, accidentes automovilísticos, el COVID-19, aunque estaba en plena pandemia, incluso el cáncer, vaya, cualquier cosa. En el año 2021 la cifra estuvo rondando ya las 100,000 muertes y desde entonces no han podido reducir esta cifra. Y además, 2/3 partes de estas muertes es por consumo ilegal de fentanilo. Vaya, obtenido de manera ilegal. Y sobre la inestabilidad que provoca la guerra entre cárteles en la frontera, en este canal te he platicado, te he mostrado varios casos. Uno, por ejemplo, fue una grabación que encendió alarmas en Estados Unidos sobre la instalación de un narcocampamento, presuntamente de los Chapitos, dentro de Sonora, pero apenas a 200 metros de territorio estadounidense. That's Chapitos, people. Yep. You got a rifle with him too. Oh, he's gonna try to shoot at me right now. He's gonna shoot at me right now. Otro caso, más reciente, de hecho más latente. El pasado viernes y esta mañana te platiqué de una serie de balaceras que hubo en Matamoros, Tamaulipas, en donde fueron secuestrados 4 ciudadanos estadounidenses, mientras justo las autoridades mexicanas dejaron de pasar 3 días sin pronunciarse sobre lo ocurrido ese viernes. Las autoridades estadounidenses emitieron este comunicado, en donde informaron que 4 ciudadanos norteamericanos habían sido privados de la libertad ese día en Matamoros y ofrecieron una recompensa por quien diera información sobre su paradero. Fue hasta hoy, una vez que las autoridades norteamericanas intervinieron, que llegó una postura del lado mexicano, una postura no del alcalde, no del gobernador, sino directamente de la presidencia de la República. Se está viendo ya, este asunto fue en Matamoros. Quiere una recompensa de $50,000 por esta... Sí, pero ya se está atendiendo, ya yo creo que se va a resolver. Eso espero, pues, deseo. ¿Que fue por un grupo armado? Sí, son personas de Estados Unidos que la información que tenemos cruzaron la frontera para comprar medicamentos en México, ¿sí? Y hubo una confrontación de grupos y fueron ellos detenidos. Eso es la información que tenemos. ¿Está la Fiscalía General trabajando en eso? Sí, todo el gobierno está ahí trabajando. Porque hay momentos fuertes, ¿no? Ahorita en Tamaulipas, Nuevo Laredo, Matamoros también. ¿Qué mensaje le manda el gobernador a Américo respecto al tema de seguridad? El gobernador está trabajando
en eso. Tenemos comunicación constante con él. Ayer todo el día. ¿Está trabajando con el FBI? Está trabajando fundamentalmente con la secretaria de Seguridad Pública, con Rosa Isela. Tienen comunicación. Yo espero que más tarde ya se dé una información más amplia sobre esto. Hasta el momento en que estoy haciendo este video, esa postura más amplia anunciada por el presidente mexicano no ha llegado. Pero lo que sí ha ocurrido es que el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, acudió este mediodía a Palacio Nacional para reunirse con el presidente. Todo esto enmarcado en el mismo contexto de la desaparición de 4 estadounidenses. Pero regreso a la propuesta hecha por los dos representantes republicanos, justificando la crisis del fentanilo y la inestabilidad que provoca a Estados Unidos la confrontación de cárteles en México. Es que propusieron que se autorice el uso de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos contra los responsables de traficar fentanilo o cualquier otra sustancia que se relacione con el fentanilo, dado que son delincuentes que intimidan, asaltan, secuestran, torturan y matan regularmente a elementos de las Fuerzas Armadas mexicanas. Tengo que dejar algo muy en claro. Esta propuesta no establece el territorio de acción, pero del lado mexicano, esta propuesta ha sido interpretada como la posibilidad de que el ejército estadounidense pueda entrar a territorio mexicano a combatir a los cárteles, ante lo cual ya recibió una crítica rápida por parte del presidente mexicano. Creo que unos legisladores, sí, este es un legislador de Texas, Dan Crenshaw, senador, pues son de los que están en contra de México. Lo paso al costo ahí a nuestros paisanos allá, que recuerden que el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Sin embargo, durante la misma conferencia matutina, el presidente recordó 2 cosas relevantes. La primera, que el gobierno de Estados Unidos presentó un reporte sobre amenazas de terrorismo hacia ese país detectadas en el año 2021, en donde no aparece México como uno de los lugares desde donde se estén gestando o existan amenazas hacia el gobierno estadounidense. Y la segunda, que no es la primera vez que Estados Unidos se propone esto. Recordarás, la semana pasada te traje este video a este canal. En Argentina, hombres armados dejaron un narcomensaje dirigido a Messi, en donde vincularon con el narco al alcalde de Rosario y también balearon la fachada de una tienda de la familia de la esposa del futbolista. De inmediato, las autoridades argentinas consideraron este hecho como un acto terrorista. En este video destacaba, te compartía la facilidad con que las autoridades argentinas consideran un hecho como acto terrorista o, dicho de otra manera, la dificultad con la que las autoridades mexicanas consideran una agresión como terrorista. A lo que voy es que en México han pasado muchas cosas peores que las de este caso de Argentina, y las autoridades mexicanas han rehuido en todo momento a considerar esas agresiones como terroristas, debido a que se puede revivir la intención del gobierno estadounidense durante el mandato de Trump de usar las Fuerzas Armadas para intervenir en hechos terroristas en México que puedan poner en riesgo a los mismos Estados Unidos. Esta intención del gobierno norteamericano con Trump también fue recordada hoy por el presidente mexicano, cuando el exfiscal estadounidense William Barr propuso usar justo al ejército contra narcotraficantes de fentanilo, acusándolos de ser cárteles narcoterroristas y señalando, por increíble que parezca, que solamente el gobierno de Felipe Calderón combatió verdaderamente al narcotráfico, pero los gobiernos de Peña y de López Obrador no lo hicieron como lo hizo presumiblemente Calderón. El ex procurador del presidente Trump había hecho un artículo en el Wall Street Journal hablando de que, fíjense ustedes, que nosotros tolerábamos a los grupos del narcotráfico, que esgrimíamos la defensa de nuestra soberanía, que el único que se había enfrentado
a los narcotraficantes había sido Felipe Calderón. Es por eso que cuando en México tenemos casos como delincuentes disparando contra la gente que está en la calle, como ocurrió en Ciudad Juárez, delincuentes secuestrando gente, como ocurrió en Matamoros, delincuentes echando bombas en plazas públicas, como en Morelia, delincuentes entrando a casas robando y golpeando gente, como ha ocurrido en Zacatecas, Guerrero, en Michoacán, las autoridades difícilmente hablarán de terrorismo, aun y cuando esté siendo amenazada y atacada la ciudadanía, porque existe la preocupación latente de que esto atraiga el interés del gobierno estadounidense, el gobierno norteamericano. También por eso es que la palabra terrorismo no la vas a escuchar de quien está en el poder en México, pero sí es fácil escucharla en quienes forman parte de la oposición como estrategia política de debilitamiento a quien está en el poder. Sobre esta propuesta en específico han habido más respuestas desde el poder en México. Ricardo Monreal, coordinador del partido oficialista en la Cámara de Senadores, manifestó vía Twitter su rechazo a la iniciativa, mientras que la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento en donde destaca que a pesar de que la iniciativa no tiene posibilidades de ser aprobada en la legislatura de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, sí resulta preocupante este tipo de pronunciamientos. Todo esto ocurre a la par que hace apenas unas horas desde la Casa Blanca se calificó como inaceptable el hecho de que 4 ciudadanos estadounidenses fueron privados de la libertad en Matamoros, Tamaulipas. Así está la situación entre México y Estados Unidos. Te muestro lo dicho por la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. And kidnapping of 4 U.S. citizens in Matamoros, Mexico. These sorts of attacks are unacceptable. Our thoughts are with the families of these individuals, and we stand ready to provide all appropriate consular assistance.